Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, en este video lo que vamos a aprender es a descargar, instalar y configurar Visual Studio Code, el mejor editor de código HTML de hoy en día. Antes de continuar, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Bueno, nos dirigimos a Google y escribimos descargar Visual Studio Code. Vamos a buscarlo. A ver, en el primer resultado me muestra la página oficial. Download Visual Studio Code, ingresamos, abrir nueva pestaña, listo. Bueno, aquí me muestran tres opciones para Windows, Linux y Mac. En este caso tengo Windows, vamos a presionar para Windows. Esperamos la descarga. Justo al fin, aquí en la parte izquierda me muestra que si deseo, un mensaje que quisiera descargar, voy a presionar en descargar. Ahora, una vez descargado, vamos a presionar en la pestañita y presionamos mostrar en carpeta. Ahora, ya hemos descargado, ahora vamos a instalarlo. Doble clic al archivo descargado, presionamos ejecutar. Aceptamos los términos. Siguiente. Le dejamos por defecto la ruta donde se va a instalar. Siguiente. El nombre del archivo que se va a llamar Visual Studio Code. Siguiente. Y por último voy a presionar en crear un acceso directo en mi escritorio. Presiono en siguiente y por último instalar. Ahora espero el proceso de instalación para poder seguir trabajando. Y por último presiono en ejecutar Visual Studio Code. Pongo finalizar. Se me abre el editor de código HTML. Voy a presionar esto. Ahora lo que voy a hacer es configurarlo. En este caso, en primer lugar, si puedo apreciar la plataforma, toda la interfaz está en inglés. Quisiera pasarlo a español, entonces voy a presionar el icono de extensiones y aquí voy a escribir la extensión Spanish. ¿Listo? Una vez localizada, presiono en Spanish y por último en install. Ahora espero la instalación. Me dice que ya se instaló. Ahora para ver el cambio voy a cerrarlo y abro nuevamente. Entonces me dirijo al escritorio, acá igualmente, y presiono Visual Studio Code. Listo, se me abre. Y si puedo apreciar, ya está la interfaz en español. Ahora sí me dirijo a archivo, abrir carpeta. En el escritorio ubico la carpeta Javisame y voy a presionar seleccionar carpeta. Ahora voy a crear dos archivos, un archivo .css y un HTML. Entonces abro, clic derecho, nuevo archivo y le voy a poner index.html. Otro ejemplo, voy a crear un estilo CSS, entonces nuevo archivo, estilo.css. Ahora en el archivo index.html voy a presionar voy a escribir HTML5, presiono tabular y automáticamente me carga todos los atributos básicos en HTML5. En cuanto al lenguaje, lang, voy a ponerlo la S de español, vamos a ver, S de español. En cuanto al título voy a dejar como Javisame. Si puedo apreciar también está activado, ya el código de responsive, el meta viewport. Hasta aquí este video hemos logrado descargar, instalar y configurar Visual Studio Code. Chao, hasta el próximo video.